Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, ya estamos por aquí, puntuales como siempre, a las 12 para este directo compartido con la gran Marina Castells. Hoy vamos a analizar un libro que como profesional de la salud que soy, como médico, pero sobre todo como persona, ha transformado totalmente la visión que tengo de la realidad en cuanto a la medicina y a la salud se refiere. Y bueno, pues me ha dado una información, una visión y una alternativa a la versión oficial, por decirlo de alguna manera, muy, muy importante y muy impactante. Algo que en el fondo, a lo largo del ejercicio de mi profesión, yo he podido ir comprobando, pero aquí pues es con datos muy veraces y evidentemente pues con una fundamentación detrás y algo al alcance de cualquiera, que cualquier persona puede entender y puede comprobar, que esto es lo que a mí más me interesa, ¿no? Estamos en la era de la comunicación, la era de la información y muchas veces pues no ejercemos este poder, entre comillas, o no utilizamos esas herramientas para investigar, ¿no? Estamos bastante sometidos y adoctrinados. Mira, ya está aquí Marina por aquí, voy a mandarle la solicitud. Este libro viene pisando fuerte y este directo lo hacemos pues para compartiros nuestras experiencias, sobre todo nuestra visión y el aprendizaje que hemos extraído. Hola, preciosa, ¿qué tal? Buenos Hola, buenos días, días. ¿cómo estás? ¿Lista? Y yo, preparadísima. Justo les decía que hoy vamos a hacer un directo compartido súper interesante, pero a la vez también diferente de lo que a lo mejor están acostumbrados, y es que vamos Ujú. directamente a analizar un texto que además está al alcance de cualquiera, que hemos compartido las dos en nuestras stories para que súper simple pinchéis en el enlace y podáis ir a por él. Y sobre todo porque está súper bien que la gente nos hable de algo, en este caso del libro, pero mucho mejor es que cada uno transite su camino y construya su propia experiencia, ¿no? Y qué maravilla este libro. Vamos a empezar fuerte. Iatrogenia, la medicina de la bestia, Enric Costa. Ya les decía que para mí está siendo una transformación y una manera de afianzar y confirmar aquello que he podido ir comprobando durante el ejercicio de mi profesión, los años que he estado de este lado, del lado de la medicina de la bestia, como lo llama Enric, y luego pues la sensación y el aprendizaje y la búsqueda y la formación que he podido hacer cuando he liberado mi pensamiento, ¿no? Que es un poco el objetivo. Y bueno, pues cuéntanos sobre todo para ti qué ha supuesto. Vamos a hablar de dos cosas en concretas porque este libro tiene para hablar meses y meses, pero Sí. vamos a hablar de dos cosas concretas, pero en general, ¿cómo llega a ti? ¿Cuál ha sido la transformación y la experiencia cuando haces así, cierras la última etapa y toda esa información que mientras la vas leyendo te va haciendo boom, boom, boom la cabeza, la Sí. asimilas y se equilibra y la sientes en coherencia, ¿no? Bueno, lo primero, no sé si ya has contado qué es la iatrogenia No, para que no, la de gente momento se no he ubique dicho un poco. nada. Ah, vale, Yo te espero, aquí vale, vamos vale. juntas a tope. Mira, yo he tenido la suerte de entrevistar a Enric Costa en el canal de Biólogos por la Verdad, al autor, Qué ¿sí? O guapo. sea, hablé con él incluso antes de poder terminarme el libro porque se aceleró todo mucho, me llegó el libro, la entrevista, todo muy rápido, ¿sí? Entonces, la iatrogenia es la enfermedad o el daño producido por un tratamiento médico, sea por la aplicación de un medicamento o sea por el tratamiento en sí, ¿no? Por el ejercicio de ese médico. Esto se considera que debería ser algo aislado, ¿no? Que debería pasar, pues al fin y al cabo, los médicos son personas humanas que en un momento dado pues, pueden cometer errores, por supuesto, ¿sí? Y que los medicamentos se supone que deberían dar como de forma aislada, ¿no? A algún efecto secundario. La realidad es que esto no es así. ¿Sí? Primero porque, y es uno de los temas que te propuse de analizar del Sí. libro, ¿no? Ya que tú eres médico, ¿qué pasa con la Ujú. formación de los médicos? Esto lo vamos a Eh, hablar porque yo lo he claro, experimentado, lo he podido vivir en mis propias él, carnes. él lo explica, ¿no? En su experiencia en la universidad como médico, qué es lo que pasa con la formación, por qué los médicos hoy en día pues hay cosas que no saben, ahora lo hablaremos contigo, ¿no? Y a mí eso es algo que ya de entrada me dije, ostras, es verdad, porque en mi formación como bióloga tengo la misma sensación, que hay cosas que nos han escondido. Entonces llegas a tener un título universitario que en principio te capacita como profesional de una rama científica muy importante y tienes la sensación de que te han engañado y que te han manipulado, ¿no? Entonces, después de leer Iatrogenia,
tomé todavía más conciencia de algo que yo ya sospechaba y además poder haber hablado directamente con Enric Costa, esa sensación, ¿no?, de que nos han engañado, nos han manipulado y encima nos están intoxicando y envenenando de una forma, bueno, de una forma deliberada, ¿no? De una forma pública y con un respaldo total del sistema y a callar, ¿no? Que nadie rechiste y a que a nadie se le ocurra proponer una alternativa diferente. Algo que queda muy patente en el libro, ¿no? Como a lo largo de la historia, la medicina y la ciencia y la biología y todo ha ido evolucionando gracias a cuestionarnos la versión oficial, a buscar alternativas, a generar debate, a abrir varias líneas de investigación y ver en función de los resultados con qué línea nos quedábamos que fuese en favor y en pos de la verdad y de la salud. Y hay un momento en el que todo eso se para y hay un solo pensamiento único, una sola versión oficial aceptada y pobre de aquel que se atreva a alzar la voz, pudiendo ofrecer una alternativa que no censurando la que hay, sino diciendo, ojo, que a lo mejor esto también podría ser esto otro, ¿no? Nada, Sí. totalmente aislados, censurados, silenciados, esos doctor nadie de los que habla Enric en el libro, que al final pues no son solo doctores, es también a nivel social, porque hay muchos científicos, biólogos, personas que a lo mejor no han hecho un doctorado, pero que están dentro de las ciencias de la salud y de la medicina y con ese foco, que han sido conscientes y han ido descubriendo cosas y las han ido tapando, pues porque no interesaba, porque si no se desmontaba un poco el chiringuito que se estaba construyendo, ¿no? Claro, pero él mismo cuenta, ¿no?, que cuando empieza a darse cuenta, su experiencia inicial es con el tema del VIH, que quien quiera más que se lea el libro, porque hoy hemos decidido tocar otros capítulos, pero cuando se empieza a dar cuenta de lo que no le cuadra, ¿no?, y empieza a comunicarlo pues a sus jefes, tal, es cuando tiene esa sensación de soy un doctor nadie. De repente Correcto. aparece un premio Nobel que dice lo mismo, Exacto. pero es que también es silenciado, ¿no? Sí. Entonces esa sensación de que soy un doctor nadie, pero no es que seas un doctor nadie, que además tú y yo lo comentábamos esta mañana, ellos no son doctores nadie, tú no eres una doctora nadie, sois personas que os estáis dando cuenta de algo que ha estado escondido, ¿no? Tanto Enric Costa, tú, muchos otros médicos, biólogos y otros científicos y personas de la calle que también se dan cuenta. Porque un título universitario no es garantía de nada, es garantía de haber terminado una formación. Efectivamente. ¿Sí? Pero nada Yo más. siempre lo Entonces, digo, esa que hay mucha sensación, gente que lo necesita ver ese título. Hay mucha titulitis porque también la formación le ha interesado sí, dirigirnos por ahí. sí. Y al final un título lo que garantiza es que has recibido una educación dirigida en base a que adquieras unos determinados conocimientos, que no necesariamente son la realidad. Y lo que quería decir es que esos supuestos doctores nadie o nadies, que nos creemos muchos, primero, no somos pocos, que lo decíamos tú y yo esta mañana, no somos pocos los que estamos ahí. Nos están creando esa sensación de que somos pocos porque nos quieren aislar. A ver qué pasa con este directo, lo que te dura, descárgalo pronto. Lo descargaré para que podamos subirlo a otros canales. Sí. Y no somos pocos, lo que pasa es que nos dan esa sensación de que lo somos, de que estamos aislados y de que no podemos hacer nada. La realidad es que somos muchos, cada vez estamos más unidos y bueno, la prueba de ello es pues este mismo directo, ¿no?, que estamos haciendo hoy para hablar y compartir sobre el tema. A mí me ha llamado mucho bueno, la atención, sí, yo me he sentido muy identificada y nos metemos ya en una de las cosas que queríamos abordar, que es el tema de cómo se ha ido coaccionando la formación de los profesionales de la salud, que cada vez me cuesta más identificarme, y esto lo confieso abiertamente, ya te lo he dicho esta mañana, con la palabra médico, con el entendimiento tradicional social del médico, porque el médico, la raíz etimológica, el origen, la palabra es la persona que quiere educar y enseñar, en este caso en la salud, y es algo que cada vez brilla más por su ausencia, porque aquí no se enseña nada desde la experimentación o desde el poder comprobar por ti mismo, es una versión única y oficial. Yo en tercero de medicina pues tuve una crisis existencial, es el ecuador de la carrera, son 6 años, y recuerdo perfectamente cómo me desapegué, me desenamoré o me desencanté, si lo queremos llamar así, de la medicina. No era capaz de saber por qué, por eso yo lo viví con mucha angustia y con mucha crisis, porque había ahí un choque de mentes, no sabía todo lo que sé hoy, no había hecho tampoco un crecimiento personal y un trabajo de autoconocimiento como hasta ahora. Pero claro, el hecho de que mi mente y mi cuerpo estuvieran como queriéndose marchar de algo que había sido mi foco, mi vocación toda mi vida y que me había costado tanto trabajo conseguir, tanto esfuerzo, ¿no?,
pues había ahí un choque, una contradicción. Y no es casualidad, pues surgió en un momento en el que pasas de la teoría a la práctica. Para quien no lo sepa, a partir de tercero de medicina es cuando se empieza a tener contactos con los pacientes. Al principio estás solo escuchando, pero ya te metes en las habitaciones con los médicos autorizados a tratar y empiezas a ver, ¿no? Y ya abandonas los libros para pasar a la acción. Y no es casualidad, ¿no? Todo sucede por algo. Y en este caso, pues se da la circunstancia de que cuando yo hice la carrera, existía la asignatura de Historia de la Medicina, una de las que se habla Enrique en el libro, que brilla por su ausencia, que antes era una asignatura troncal, que duraba todo un año y en el que pues conocías pues Aristóteles, había los antiguos médicos, el origen de la medicina, Hipócrates, etcétera. Había un montón de librepensadores y luego personas relacionadas con la parte médica, pues que daban a lo mejor una visión de la medicina totalmente diferente de hacia donde estábamos siendo educados, ¿no? Siendo educados. Y yo elegí Historia de la Medicina. Y me pareció brutal porque cuando yo lo leí, yo en mi caso era una asignatura optativa cuatrimestral, ¿vale? O sea que duraba solamente un cuatrimestre y entonces, pues bueno, pues lo dabas ahí un poco con pinzas, pero sí que todavía di algunas cosas muy, muy, muy por encima y además era algo muy liviano, no había examen, solo tenías que presentar un trabajo de la parte que más te hubiera llamado la atención. Era como un sentarte a echar horas, a pasar el rato y bueno, pues os contamos esto como fijaos qué locura lo que hacían antes, ¿no? Cómo se les ocurría Pues curar con el tema de los humores, con el tema de pues los cataplasmas y las cosas que se hacían antes, ¿no? Qué claro, es barbaridades. Y que nos lo presentaron así. pero es que fíjate que yo hice evolución del pensamiento biológico en biología de la misma forma, ¿no? No era una asignatura importante, era una asignatura que también se la hacías con un trabajillo, ¿no? Era como un poco, la mía sí que era obligatoria, pero no se le daba mucha importancia. Claro, te dan esa sensación en estas formaciones universitarias de que esa historia es como ir al chamanismo, que Exacto, jugaban ahí a hacer pócimas, ¿no? Y que todo lo hacían mal correcto. y que fíjate qué ignorantes eran. Y bueno, pues es verdad que la ciencia ha evolucionado, pero es que resulta que hoy en día, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez, la epigenética, los grandes descubrimientos científicos actuales refuerzan lo que se estaba diciendo hace Correcto. 100, 200 y más años, ¿no? Y del origen del pensamiento científico, que partía de esa observación de la vida, de la naturaleza, de la enfermedad, que ellos ya veían cosas que ahora, por suerte, podemos explicar, ¿no? Desde una ciencia renovada, que se tiene que renovar mucho más, ¿no? Entonces, eso ya se observaba. Quizás no tenían las herramientas para explicarlo, pero ya lo observaban. En cambio, tal como se adoctrina ahora, ¿no? En este mundo científico, la gente empieza a tener explicaciones de las cosas muy infantilizadas, que parecen muy simplistas, que al final la solución, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, es simplemente un medicamento. Pero Correcto. ¿en qué asignatura estudiabais el origen de una enfermedad? ¿Por qué una persona tiene esa enfermedad? ¿No? ¿Por qué una persona llega a tener un cáncer, que quizás es de las que da más miedo, ¿no? ¿Por qué una persona llega a tener cualquier cosa? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo podría haberlo evitado? ¿Cómo puede resolver, ¿no? el origen de eso? Eso Una cosa que a mí brilla me por llamó su mucho la ausencia. atención, así tal cual lo cuentas, es que en Historia de la Medicina, en la manera de curar, de sanar y de educar, porque antes los médicos se recurría a ellos cuando con los conocimientos que tenía la población, que era muy independiente y no era no tenía esa relación tan infantilizada y tan dependiente de que le dieran soluciones para todo, eran muy autónomos a la hora de gestionar la salud y se heredaban casi siempre en el lado de las mujeres eran las que estaban más encargadas de esta parte, pues de la abuela a la madre, luego a la hija, iba pasando esa cultura y ese aprendizaje pues de curar con hierbas y de un poco solucionar las partes más iniciales y cuando ya a lo mejor se les iba un poco, recurrían más a la parte de estos médicos que trabajaban muy con la parte energética y tenían un concepto de visión holística de la persona, algo que con la medicina actual se ha perdido porque si algo enferma el cuerpo físico, pues hay que buscar un origen físico, aunque sea microscópico, pero yo te tengo que enseñar que hay algo físico, tangible, evidenciable, que afecta a lo físico, ¿no? Como para que la persona entienda Claro. que como está en el mismo plano, pues es de lógica que nos afecte.
Y claro, ahí ya te adentras en la parte, en la otra asignatura que yo no he cursado, no he tenido oportunidad y a ninguno se nos ha ocurrido, porque yo reconozco que no se me ha ocurrido en ningún momento hacer esta parte, que es la parte de la siembra de los gérmenes, ¿no? Que esto era algo que se hacía antes, que te pasabas el bastoncillo por la piel o cogías un poco de un esputo, de una flema, de la saliva o lo que fuera, o mucosidad y lo analizabas y a ver qué crecía ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando haces eso, pues te das cuenta que absolutamente todos los virus y las bacterias a los que se les ha concedido el honor de ser los creadores de la mayoría de las enfermedades para las que luego se han creado las vacunas, ya están dentro de nosotros. Ya Entonces, está ahí. ¿qué hace que Ujú. algo que forma parte de mí, que es esa microbiota y el microbioma, que son los genes de los microbios, que los tienen, ojo, o sea, que al final tienen un montón de similitudes con nuestras células, qué hace que de pronto se conviertan en monstruos que hay que temer y culpables y únicos responsables y absolutos del desequilibrio, que es lo que es realmente una enfermedad, Bueno, ¿no? Y entramos sin en duda esa es teoría de eso. infección y de contagio Exacto. absolutista, ¿no? Es el crear un enemigo para poder vender una solución, ¿no? Y esa Así solución es. es lo que hace, sea Dueños de las balas medicamento, y sea las la vendas. vacuna. Eso me encanta. Sí. Son los dueños de las balas y las vendas, ¿no? En esta historia. Exacto, ¿no? Entonces, es muy interesante la reflexión que hace Enric Costa de esto, ¿no? De cómo se ha suprimido esto. Yo te puedo decir que en biología sí hacíamos cultivo, pero no de nuestros propios, porque sí hacíamos Muestras. cultivos, pero Mm. yo tenía una compañera que robó una placa de Petri con un medio agar-agar de estos Sí. normales, ¿no? De un poco de los que dejan crecer, que no son medios específicos, sino que dejan crecer cualquier organismo, y se lo llevó a casa. Tosió, así, cerró la placa y se lo llevó a casa. O sea, el crecimiento es más lento porque la temperatura no es adecuada, pero crecen cosas, ¿no? Y luego lo estuvimos observando y nos dimos cuenta como solo podíamos hacer observación macroscópica, ¿no? Pero veíamos poblaciones de bacterias varias, algunas que identificábamos con algunas que habíamos visto en el laboratorio de la universidad y que nos habían dicho que eran patógenas, ¿no? O hongos, o bueno, en la placa había crecimiento de mucha variedad de Mm. bacterias y hongos, ya os digo, a nivel macroscópico, en un medio general que puede crecer casi cualquier cosa, ¿no? Enrique explica muy bien por qué esto se suprime de la carrera de medicina y en biología tampoco hemos hecho cultivos, ¿no? De nuestros propios fluidos corporales. Pues porque efectivamente ves que en tu cuerpo crecen de forma natural, en el tuyo y en el de todos, organismos que luego te quieren hacer creer que son patógenos. Claro, ahora con el COVID les ha venido muy bien porque ahora es algo muy actual, ¿no? Entonces eres un enfermo asintomático. No, no, no. Mm. Eso es otra manipulación. Sí, porque claro, de alguna forma tenían que explicar que hay gente que da positivo pero no está enferma. No, no, si das positivo y no estás enfermo, es que eso no está causando la enfermedad. No, no hay otra Correcto, explicación más sencilla y más lógica que esa. De forma que la correcto. teoría del contagio se empieza a desmontar, ¿no? Porque el Mm. tema, la gente me dice, pero bueno, demuéstrame que no hay contagio. Digo, perdona, es que esto es al revés. El que cree que hay Claro. contagio tiene que demostrar que lo hay, porque es una teoría que tiene que demostrar, y no se ha conseguido demostrar de forma científica. ¿Vale? Claro, aquí se Entonces, está enfrentando la visión de Pasteur, que era la de la existencia de los microorganismos es el origen de las infecciones y de las enfermedades y las patologías, y Bernard, que te decía, tú puedes tener un microorganismo dentro de tu cuerpo, que de hecho los tenemos, y si no encuentra el entorno adecuado para reproducirse, pues no te va a sí, generar ningún daño, que es lo que pasa cuando el cuerpo está sano, el sistema inmune funciona normal, todos los microorganismos, que somos más bacterias que células en el cuerpo, están sí. en armonía, conviven Bueno, y han generado esa simbiosis, ¿no? hago un pequeño paréntesis para invitar a la gente que mañana precisamente entrevisto en Justo, el Twitch de Biólogos por la Verdad a Artur Sala. muy bien. Hablaremos de esto que estás nombrando ahora. Él es autor de los libros de Magna Ciencia, que es una revisión de toda la historia de la ciencia, biología, física, medicina, ¿sí? Analizando un poco todo esto que ha pasado. ¿Sí? Lo recomiendo muchísimo para quien quiera profundizar, porque además en estas entrevistas Artur Sala va a entrar en profundidad, no un poquito por encima. Solo quería hacer Sí, este muy paréntesis. bueno, no, no, y yo Sí. compartiré además el enlace en mis stories, no me lo voy a perder, lo tengo clarísimo, y si no, de todas maneras se queda grabado, así que todo el mundo al Twitch, Sí. porque al final es lo que decimos,
Si algo de esto resuena, si aunque a tu mente le esté costando trabajo aceptar esta nueva información porque es totalmente diferente de la que has recibido y de la que Ujú. en la que has elegido creer y en base a la que has vivido, y eso pues genera al final una estructura que nadie quiere que se tambalee, ¿no? Porque nos da esa sensación de falsa seguridad, por lo Ujú. menos abrir la mente a escuchar otras opciones y ver cómo conectan, cómo vibramos con ellas, si nos Sí, resuenan, y empezamos a investigar, porque hoy en día estamos, que era lo que empezaba a decir hasta que has entrado, en la era de la comunicación, de la información, sí. pero la utilizamos para perder el tiempo, o al menos eso es lo más habitual, y no la utilizamos para investigar y profundizar, siendo conscientes que también existe muchísima, muchísima censura, aun con todo lo evolucionados que creemos que estamos, y con toda la Ujú. libertad que nos creemos que tenemos, muchas cosas que hacen un poquito de ruido se censuran, y ya nos encargamos muy mucho de que el que quiera hacer una búsqueda le cueste mucho trabajo conseguir información Sí. veraz. Esto también es cierto, ¿no? Claro, eso hace que la gente sienta mucha confusión, ¿no? Y al final pues se queden con la versión que les resulta más fácil o que tienen más al alcance, ¿no? Porque claro, empezar a darte cuenta de precisamente de que has sido víctima de la iatrogenia, yo como terapeuta, me imagino tú como médico también te encontrarás, ¿no? Con personas que te vienen, te empiezan a contar su problema y lo primero que dices es, madre mía, es que ¿cómo empezamos contigo si ya estás de pastillas hasta aquí, de operaciones hasta aquí, ¿no? Es como qué complicado ahora es regenerar tu cuerpo cuando estás tan intoxicado, cuando te han mutilado, ¿no? Cuando estás viviendo Correcto. todo esto y ahora cómo empezamos a regenerar. O sea, ya no solo tienes el conflicto que empezó a generar la enfermedad, es que además tienes todo el conflicto que se te ha generado a nivel tóxico o del miedo Claro, que has vivido por eso. haber estado viviendo desde una medicina que te trata de una forma bueno, hay médicos y médicos, por supuesto, ¿no? Pero en general las experiencias de la gente son durísimas, ¿no? Cuando Sí. tienen que pasar por una enfermedad grave en un hospital. Sobre todo Claro, también yo... que no se atiende a todas las áreas de lo que es la salud. O sea, se ha vendido mucho la salud física, el explicar, pues eso lo que decíamos, ¿no? Un virus o una bacteria, que es algo que aunque sea a nivel microscópico yo puedo ver y existe físicamente, y entonces pues hay coherencia, ¿no? Una enfermedad física tiene un origen en algo físico, y no nos damos cuenta o hemos desconectado, y socialmente se ha separado el discurso de la enfermedad mental, de la enfermedad emocional, de la enfermedad energética, espiritual, como todas esas cosas tienen una influencia tan potente que se ha comprobado por activa y por pasiva en numerosos estudios el efecto placebo y el efecto nocebo, que yo pueda introducir una idea en tu pensamiento, que esto también lo comenta un poco Enrique cuando habla del tema del VIH, como el Sí. diagnóstico, sin ser una enfermedad real, siendo como es otra cosa, no vamos a desvelar para no hacer spoiler y que la gente vaya y se lo lee, el diagnóstico ya era una sentencia. ¿Por qué? Porque como se había oficialmente, con ayuda de la prensa, de la comunicación, explicado cuáles eran los síntomas, cuánto era la evolución y cuánto te quedaba de vida, pues tu mente creaba esta realidad. Yo hace poco vi un vídeo de ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido ahora el nombre. Bueno, ¿Sobre qué iba? ahora me acordaré. No, en el que hablaba sobre todo de esto, hablaba del hecho de que pues, fue muy famoso el caso del diagnóstico de una mujer, María Alonso Puig, ya me he acordado, que Ah, también es médico, ¿no? Y también se ha salido del sí. sistema. Cómo se hizo un diagnóstico erróneo, dos pacientes, se cruzaron las historias, una tenía una enfermedad terminal que le quedaba una semana de vida y le dan el diagnóstico a la otra, ¿no? Erróneamente. Entonces le dicen que queda una semana de vida, ella introduce esa información en su mente, antes Sí, de que sí, transcurra la conozco el semana caso. le dicen que no, que había sido un error, que es que había sido el informe de otra paciente, y la paciente se murió y estaba sana. Entonces, todo se origina en la mente, y al final toda esta realidad se ha ido Sí. generando pues con esa opción primero de pensamiento limitado, para luego después ir creando pruebas que confirmaran Claro. esta versión oficial, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo hoy quería esto, ¿no? Que analizáramos de este libro la parte que él explica cómo la misma carrera de medicina es manipulada para que los médicos, pues uno, no conocen bien la historia de cómo se llega a la medicina actual, ¿no? ¿Cuál es el recorrido? O sea, cuando pierdes los orígenes, pierdes un poco dónde estás. Cómo se elimina el tema de eso, de la siembra de patógenos, lo cual permitiría darse cuenta, ¿no? Que esos
supuestos patógenos están en las personas sanas, con lo cual otra cosa serán, ¿no? Ya estaban ahí, siempre han estado De allí, hecho, y si están en una enfermedad, y patógenos y si están, erradicados. Aquí yo quiero que la sí, gente se quede como súper clara bueno, que no hablamos de patógenos en general, no, no, sí. que hablamos de existencias de patógenos para los que se nos ha dicho que a lo mejor hace 30 o 40 años que están erradicados gracias a los tratamientos que se han creado para ello y si nos hiciéramos ahora mismo cultivo, veríamos que están dentro de nuestro cuerpo. Bueno, sobre todo porque la palabra patógenas es errónea, las Correcto. bacterias no tienen para nada el objetivo de crear enfermedades, si están en una enfermedad simplemente es porque están allí, porque forman parte de nuestro organismo y cuando hay ese desequilibrio vienen a restablecer el equilibrio, ¿no? Eso Que es. quizás usaremos todavía las palabras patógenos y virus para que no se confunda si ponemos otro nombre de que igual hay gente que piensa que hablamos de otra cosa, ¿no? Pero lo que yo quiero es cambiar el significado. O sea, un patógeno es esa bacteria que la han asociado erróneamente a una enfermedad, pero si está allí es por una causa buena, para solucionar algo. No es el que lo causa, es el que lo viene Correcto. a solucionar, ¿no? Como los bomberos que están en un incendio, no lo causan, sino que vienen a solucionarlo, ¿no? Esto es lo Así mismo que es. pasa con bacterias y virus. Entonces, el darse cuenta que están en todos esos organismos en todas las personas sanas, pues sería la prueba de que eso no es el causante de la enfermedad. Y tercero, que todavía no lo hemos nombrado y creo que es muy importante, ¿no? Que los médicos ya no tenéis una formación en remedios naturales, en plantas medicinales, ¿sí? Nada. Porque lo que se ha hecho desde la farmacéutica es extraer ese principio activo para poder patentarlo, para poder aplicarlo de una forma iatrogénica, ¿no? Que al Ujú. final tiene esos efectos secundarios graves. No sé, hay un ejemplo que el día que lo descubrí también me quedé loca, ¿no? La aspirina, ácido acetil salicílico viene de salix y salix es el sauce. Entonces yo cuando vivía en el Pirineo me explicaban que cuando la gente tenía dolor de espalda o dolor de cabeza hervían la corteza del sauce y con eso se lo tomaban para los dolores. ¿Qué estaban tomando? El ácido acetil salicílico, que de forma natural está en la corteza del sauce, que crece en nuestras montañas. Ujú. Y eso no les daba ningún efecto secundario ni les daba ningún problema, ¿no? Pongo este ejemplo porque yo no lo conocía, pero cuántos más, ¿no? No sé, en la zona donde vivo yo, pues el tomillo que crece en abundancia es una planta con unas propiedades impresionantes, ¿no? Para Para cuando, dolores, pues, artritis, un sí, montón de cosas. Pero sí, al final sí, todas estas cosas, bien lo dices tú y yo como médico lo corroboro, no están presentes en la carrera. No solo no te claro. hablan de remedios naturales, sino que lejos de no hablarte de ellos, te dan como única alternativa a la curación de la población la parte de la medicina química, ¿no? Y aparte de Uh-huh. eso, tampoco te permiten preguntar mucho ni indagar mucho acerca de eso. Si de pronto alguien tiene alguna inquietud, porque todas las medicinas, que de hecho por eso se utilizan esas palabras, de nuevo, el Uh-huh. poder de la palabra, algo a lo que yo Sí, siempre vuelvo, y que está también reflejado en el libro, ese poder de la palabra, que ahora vamos a hablar de esa segunda parte, ¿no? Y cómo el cambio sí, de nombre puede cambiar la realidad. exacto. Pues evidentemente te dejan ahí un poco con esa limitación, no te dejan cuestionarte nada y enseguida lo etiquetan, que nos encantan las etiquetas de alternativa, pseudociencia, bueno, luego ya chamanismo y muchísimas otras cosas, ¿no? Incluso se han dado casos aquí mismo en España y en el mundo de intentar terapias alternativas, dentro de esas mal Sí, llamadas, bajo mi punto de vista, terapias alternativas, censurar y prohibir algunas. ¿Por qué? Porque se sabe sí, de sí. su efecto beneficioso en Oriente y en muchos otros países en los que a lo mejor la industria pues no ha conseguido entrar con tanta fuerza o tener tanto peso, se siguen realizando y a la vista está la longevidad, lo alejados que están de muchas Claro, enfermedades y cómo están pudiendo sí. ayudar a las personas desde lo que nos da la Mira, naturaleza, ¿no? Al final es un no hay poco... más que ver, no hay más que ver las personas que trabajamos con una terapia. A mí no me gusta la palabra alternativa, me gusta la palabra complementaria, Yo ¿sí? igual, muy Y seguramente a ti también te has encontrado que la gente te cuenta que han ido pues, al psiquiatra o que están yendo al médico, que se están haciendo el tratamiento X y le dices, bueno, y a este médico le estás contando que vienes conmigo. Uy, no, 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 no. Pero es que sin ir más lejos yo, con mi tema de rótula, de rótula, yo estoy engañando a mi traumatóloga. De hecho, creer que todavía llevo la ortosis cuando no la llevo. O sea, estoy haciendo lo que ella quiere que haga simplemente para que me hagan las radiografías y comprobar que todo va bien, ¿no? No para estoy haciendo nada. que no te abandone, porque Claro, encima hay ese castigo. exacto, Si no me haces caso, pues entonces te quito claro, esta opción exacto. y te dejo ahí desahuciado, ¿no?
cuando ya llevo una semana trotando, no diré corriendo, pero llevo una semana trotando y ella, según ella, debería estar inmovilizada, ¿no? Pero yo quiero que ella me haga el seguimiento porque creo que la medicina tiene herramientas muy interesantes y quiero que me haga ese seguimiento para asegurarme pues, que mi hueso está soldando bien, que, bueno, que no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Pero no sigo sus recomendaciones, no me he tomado los medicamentos que me ha recetado, ¿no? Y decía también Nekane Sí, que no, la he tampoco visto. nos hablan de alimentación y No. eso es verdad. Como muchas veces la alimentación es el origen de muchos también desequilibrios que provocan Sí. enfermedad, ¿no? Y no hay que ir muy lejos, porque solo comiendo la comida de los hospitales, los que sabemos un Madre poquito mía. del tema, decimos, Dios mío, o sea, ¿cómo le puedes dar a una persona enferma este tipo de alimentación? Es que la estás empeorando, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí está Aquí no se la habla y historia. tampoco se habla de salud, ¿eh? Ojo. Yo en la carrera, desde el principio hasta el final, por eso cuando ya llevaba 3 años de machaque, pum, pum, pues como que algo estaba tan incoherente con mi esencia, yo tenía algo dentro, no sabía lo que era, pero era tanto machaque que yo decía, no puede ser. No puede ser que Mm. la medicina sea solamente meterle química al cuerpo, química al cuerpo, química al cuerpo, tiene que haber algo. Y a mí no me han enseñado a lo largo de la carrera jamás, evidentemente nada relacionado con nutrición, pero tampoco estilo de vida saludable y cómo el estilo de vida saludable, que al final es la epigenética, determina el que pueda o no aparecer una enfermedad y el papel tan sumamente gigantesco que tiene en todo esto. Entonces, claro, es algo que llama la atención porque yo sí me he encontrado con pacientes en la consulta que decía, vale, sí, me tengo que tomar esto, a lo mejor personas que ya empezaban a despertar un poco, ¿no? Tengo que hacer Claro. esto otro, genial, pero ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿De qué otra manera yo puedo mejorar a mi cuerpo? Y si no es porque yo me he buscado la vida para formarme en Sí. esta dirección, no tendría respuesta a esa pregunta. Y de hecho Mm. es que la medicina tradicional nos invita a decirle a la gente, sigue con tu vida y tómate esta pastilla. Cuando es su vida la que ha generado el desequilibrio, que es lo que es la Exacto. enfermedad. Entonces, estamos convirtiendo a la población, pues eso, lo que decía Aldous Huxley, ¿no? Que lo hemos hecho tan bien la medicina moderna que ya todos estamos enfermos. Con lo cual, Ujú. genial. Llama la Sí. atención que haya avanzado tanto la medicina y que cada vez aparezcan nuevas enfermedades raras, que Ujú. cada vez haya una población más enferma cuando cada vez tenemos más medios y antes esto no pasaba. Y también nos han vendido Sí. mucho la moto de que antes se vivía menos, que ahora tenemos más esperanza de vida, lo que el sistema llama más calidad de vida, cuando es mentira totalmente. O sea, el Es que mentira. quiera se pone a buscar nombres de personalidades a lo largo de la historia de la ciencia, me da igual medicina, biología, química, lo que sea, y encuentras gente de 90 años, 100 años, 80 y tantos años, y dices tú, a Exacto. lo mejor estamos hablando del año 1700 o del año 500 antes de Cristo, y ahí estaban viviendo lo mismo que se vive ahora, ¿no? Sí, sí, los nonagenarios y centenarios y ya eso ya es algo que forma parte de la historia de la humanidad y el tema también, además la gente dice, pero es que antes, es que, ¿quién conoce así una, o sea, no, ni que siquiera, ¿no? Nosotros que venimos de unos abuelos que vivieron la guerra y esos abuelos, pues los que la sobrevivieron, por lo menos hablo de mis bisabuelos, de mis abuelos, Mm, todos nonagenarios, es que en mi todo. familia Mi abuela vive, ¿eh? Mi casi abuela todos. materna todavía vive, tiene 87 años y a pesar de todo lo que le hacen con la Sí, química y la medicina, ahí está, como sí, una sí. jabata. Y al Mi final, abuelo esa parte es muy paterno, con importante. 92, también está ahí. Por Pero eso es que te los que han digo, muerto ya también en los 90, por ahí. sí, Entonces, sí, además, también tomemos conciencia que esta gente, lo explica Enrique, esta gente, cuando nacieron, no les esta es la sometieron clave, a vacunas obligatorias desde esta es la bebés, clave, ¿sí? correcto. Quizás empezaron a entrar en este mundo de la bestia, ¿no? Que describe él, de esa Sí, iatrogenia, a partir de los 20 años, ya eran personas adultas. El problema es que hoy en día, desde bebés, nos están sometiendo a una cantidad de medicación que, bueno, que ha hecho aparecer hasta, es que hasta el nombre, ¿no? Que les ponen enfermedades raras. No, mm, enfermedades raras, no, enfermedades iatrogénicas. ¿Qué le has dado a ese niño que ha nacido sano en muchos casos, ¿sí? O qué le has dado a esa madre gestante para que haya tantos casos de personas con enfermedades que no se conocían o con enfermedades que tenían una incidencia muy pequeña y que cada vez hay más, ¿no? Y bueno, no quiero totalmente. entrar aquí en polémicas, pero es algo para reflexionar muchísimo. Sobre todo es la parte Sí. de entender que si efectivamente todo eso ha venido para ayudarnos,
¿por qué entonces está sucediendo la realidad a la que nos estamos enfrentando? ¿Por qué ahora y no en otros momentos pues nos hemos enfrentado a estas pandemias y a estas situaciones de enfermedades crónicas y de nuevas enfermedades? Si a lo largo de la historia no generaban, no existían ni aparecían nuevas enfermedades, y ahora que tenemos una capacidad de análisis mayor, que tenemos en teoría todas las herramientas a nuestra disposición para combatir cualquier cosa, y justo ahora que como tenemos las herramientas, justo están saliendo las cosas contra las que hay que combatir, y muchas veces esas herramientas se tienen antes, que esto ya, aquí ya entonces sí que te da la cabeza. Claro, aquí entramos en el otro capítulo que quería comentar contigo, ¿no? Que es cuando Enrique habla de cómo nos han hecho creer que algunas epidemias han desaparecido cuando lo único que han hecho es cambiar el nombre, ¿no? Exacto. O sea, claro. Él habla de algunas en concreto que son muy fáciles de entender para cualquier persona, que por cierto, para todos los que nos están viendo y lo vean luego grabado, es un libro que no está escrito en terminología médica, que no está escrito de una manera difícil de entender, al revés, es un lenguaje súper cercano, muy fácil de entender y que aporta datos y casos que el que quiera luego se puede ir a investigarlos, pero es que además Enrique te deja notas a los pies de las páginas para que vayas como súper directo a la fuente de información si así lo quieres ver, ¿no? Y hay enfermedades pues como la difteria, como la polio, como la tuberculosis, como muchísimas que se han dado por erradicadas y estamos llenos de palmaditas en la espalda y medallitas al respecto. Y no han desaparecido, simplemente se han pasado a llamar de otra manera, ¿no? Sobre todo para eliminar de la mente el concepto de mortales, porque como se les dio ese concepto en su momento, de esto te mata, y si te diagnostican de esto lo que te espera es la muerte, pues le cambio el nombre y ahora ya es más leve y lo manejo con estos otros antibióticos. Pero fíjate que con la misma estrategia se han creado las nuevas pandemias, o sea, correcto, el tema de hace 2 años, y por no decir demasiados nombres, que dure un poco este vídeo, el tema que parece que está agotando, es una enfermedad que ya existía, que le han puesto un nombre nuevo, que han buscado una forma de generar una alarma, ¿no? Cuando todos los síntomas ya existían en otras enfermedades con otro nombre. Y de repente, coger eso que ya existía, le ponen un nombre nuevo y generan una pandemia. Y alarma. De la misma forma, cuando les interesa, cogen esos mismos síntomas, le ponen otro nombre y dicen que la epidemia ha desaparecido, ¿no? Y entonces se echan las medallas de que esto ha sido el medicamento X. Qué casualidad que cuando se está aplicando de forma masiva un medicamento para vencer, entre comillas, a algo que le han puesto un nombre nuevo, resulta que aparece otra cosa nueva, ¿sí? Que ahora está empezando otra historia nueva. ¿Sí? Que dices, qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Y además, siguiendo un tipo de recomendaciones que hasta hace 2 años nadie las tenía en cuenta, que ahora se han puesto de moda. Quédate en tu casa, aíslate. Qué casualidad que la enfermedad que ahora se está poniendo de moda tiene que ver con un problema de la piel. Los problemas de la piel están relacionados con conflictos de separación de tus seres queridos. O sea, han creado un conflicto en la población que les han separado de sus seres queridos y ahora que está saliendo o sea, a la gente le está saliendo ese sarpullido. Sí, está teniendo esa manifestación de ese desequilibrio emocional. De ese desequilibrio emocional que han tenido. Ahora resulta que le ponen un nombre, ¿sí? Te venden la solución. La solución. Nuevo miedo, ya hemos visto, me lo descargué del BOE el otro día, que ya hemos visto que se compraron los medicamentos para solucionar este problema que está apareciendo hoy, se compraron en 2019. 2019, esa bola de cristal la quiero yo. Esa me encanta, esa bola de cristal la quiero yo en mi vida. Madre mía, es alucinante. Es alucinante. Es que hoy también compartía, ¿no? Los políticos, personajes que consiguieron su pasaporte COVID de forma fraudulenta. O sea, mientras nos están vendiendo a la gente que se tenían que eso y que tenían que conseguir tal, ellos no lo están haciendo. Ellos lo están consiguiendo de forma fraudulenta. ¿Por qué? Porque supongo que tenían clarísimo... Bueno, ¿no? Es algo tan tenían clarísimo que eso no se lo querían administrar ni a ellos ni a sus seres queridos, ¿no? Y estaban haciendo publicidad de eso. Tal cual. Aquí quiero también llamar la atención de algo importante que se estudia en medicina, pero es verdad que se estudia y se silencia y no se habla mucho de ello, y son los efectos secundarios a medio, pero sobre todo a largo plazo. Hay muchos fármacos, me voy a meter de momento en fármacos, pero pasa con cualquier sustancia química que uno introduce en el cuerpo. Hay muchos fármacos que no dan unos efectos secundarios inmediatos en todo el mundo, porque si eso sucediera habría una alarma social y sobre todo si los efectos inmediatos son graves, muy grande, y el fármaco se retiraría, como ha pasado muchas veces.
pero los dan a medio y largo plazo. Igual los dan a los 5, a los 10, a los 20 o a los 30 años. ¿Qué significa eso? Que justo cuando hemos estado en ese momento histórico de que hayan transcurrido 30 años desde que se empezó a administrar sistemáticamente medicación desde que se nace o desde que empezaron a utilizarse determinados fármacos, han ido transcurriendo esos años y ahora coincide que están surgiendo enfermedades raras para las que no hay explicación, para las que no hay origen, o a las que les cambiamos de nombre, que eso es porque seguían existiendo, pero en este caso enfermedades nuevas cuyo origen está en la iatrogenia, precisamente. Es decir, ese fármaco o ese químico administrado al nacer en calendario vacunal o por el motivo que fuera, cuando la persona tenía 2 años y ahora tiene 50 o ahora tiene 40, le está generando esos efectos secundarios y está haciendo ese efecto a largo plazo. No hay ninguna manera de observar un efecto a largo plazo en 20 o 30 años más que ponerlo y esperar. Y ahora estamos viendo eso, pero claro, ¿quién se atrevería a decir, no, ojo, que es que esto que está pasando es porque la persona tomó esto, o esto que está pasando es porque se le administró esto u otro? Nadie. ¿Y qué van a hacer? Generar un nuevo fármaco para combatir algo que han creado ellos al administrárnoslo. Sí. Entonces, al final, es tan brutal, la realidad es tan brutal, que incluso soy consciente de que puede haber personas no preparadas para asimilar todo esto, porque te parece de película. Tal cual, porque evidentemente lo que han creado es eso, ¿no? Y también generan esa incredulidad de, ¿os creéis que seríamos capaces de hacer algo así? Pues que a alguien le cabe de verdad alguna duda que eso no esté sucediendo y que realmente no estén siendo capaces de algo así. Bueno, en el momento en el que se anuncia una nueva historia de estas, hay empresas que crecen como la espuma y cuando ya ha pasado un tiempo descubres los fraudes, ¿no? Que es lo que decíamos ahora de los pasaportes falsos de personajes públicos, ¿sí? Y ahora ya es que el mismo CEO de Pfizer, cuando se anunció el tema de las vacunas, ganó no sé cuántos millones de dólares en muy poco tiempo, ¿no? Claro, ¿por qué iban a hacer esto? ¿Por qué no iban a hacer? ¿Por dinero? Seguro que no, ¿no? Porque solo por unos milloncitos de dólares no creo que lo hagan. Claro, pues este es un poco el tema. Pero hoy el tema me está encendiendo, le estoy dando patadas al trípode. A mí me pasa igual, a ver, al final, cuando tú sabes que algo, y además lo tienes comprobado, es una realidad, porque entre otras cosas, ¿qué puede haber? O sea, tenemos claro, cuando nos hacemos la pregunta de cuál es el beneficio de haber creado todo esto, sabemos que ahí está, la cabeza principal de esa bestia, ¿no? Es el dinero y el consumo, que al final son primos hermanos. Y por otro lado, yo siempre que encuentro una información alternativa a la versión oficial, pues intento ver qué beneficio tiene la persona que está ofreciendo una opción diferente, ¿no? Y no encuentro el beneficio de nadie que quiera, realmente alguien que ha querido, los que han intentado destapar o compartir o comunicar que esto está sucediendo, han sido sepultados, han sido despedidos, han sido señalados y además, pues bueno, se les ha dejado, incluso algunos pues han tenido mala suerte y ya no están entre nosotros, lo vamos a decir así, ¿no? Entonces, si esas personas realmente no han obtenido ningún beneficio de dirigir sus esfuerzos y su investigación en esa línea, sino que han conseguido más bien problemas y lo han hecho, ¿qué les ha movido, no? Y qué mueve a los que realmente están en la versión oficial, que estamos viendo cuáles son las consecuencias de todo eso, ¿no? Entonces, al final, yo invito a la gente a que recupere la libertad de pensamiento, porque nos encanta hablar de la libertad de expresión, pero tú no puedes expresarte si no has tenido una manera de confrontar ideas, de ver distintas opciones, de recopilar información sin censura y poder construir tu propia opinión con aquello con lo que vibres y que realmente te cuadre y te encaje. Sin eso no hay libertad de pensamiento. Entonces, al final, esa falsa libertad de expresión es simplemente de las 3 o 4 opciones que te han permitido, pues con cuál te sientes tú reflejado y te crees que es una elección personal y que libremente piensas así. Y has sido totalmente adoctrinado y conducido por los siglos de los siglos, porque esto ya llevamos, pues a lo largo de casi 200 años se ha creado esta realidad y los miles de años detrás que van en contra de la línea que estamos siguiendo han desaparecido, los han borrado, no sirven de nada. Es como si no existieran. Además, fíjate, ¿no? Que decías que estamos en la era de la información, pero lo que pasa es que estamos en la era, más que de la información, del entretenimiento, ¿no? Las redes sociales están creadas para provocar una adicción. Sí. Entonces,
bueno, a todos los que creamos contenido, y creo que tenemos que ser sinceros, nos gusta que haya likes, que hayan comentarios, que se comparta, fíjate cuántas visualizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo me pongo a criticar, a demonizar, me pongo así, crece, la comunidad crece, los comentarios crecen, las visualizaciones crecen. El día que me pongo a hablar de, bueno, vamos a crear, vamos a poner soluciones reales, cómo hacer la vida sana, y a ti te habrá pasado, ¿no? Me ha De pasado. repente dices, joder, este ¿Dónde vídeo está que la tenía una gente? información súper potente no lo ve nadie, ¿no? Correcto. No lo ve nadie, cuidado, que esto no es que la gente no quiera verlo, esto es que el No te lo sistema que muestran. estamos usando, en este caso la red social, no te lo muestra, exacto, Correcto. no te lo muestra, y tú que entras y no vas a ver qué ha dicho Marina o qué ha dicho Ainhoa, sino que vas viendo lo que te sale ahí en el muro, ¿no? Entonces, este tipo de vídeos, pues no te los muestra. Yo tengo un canal de YouTube de un año entero haciendo vídeos semanales con todo tipo de herramientas emocionales, de comida y tal, 200 visualizaciones, 300, y de esos, pues ¿cuántos habrán aplicado algo, no? Entonces, dices, contenido gratuito, ahí está todo. YouTube no te lo muestra, YouTube te va a mostrar el que está ahí diciendo que no sé qué, que vamos a tal. Me salí de YouTube, que seguramente volveré, ¿no? Porque lo piensas y dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Crear, ¿no? Crear. Real. Mira, en el congreso que voy a participar de Nueva Biología, precisamente mi tema es este, ¿no? La salud es sencilla, que también lo hablábamos aquí Sí, en otro directo que hicimos. La salud es sencilla, entender la vida es fácil. Después de leer este libro, de lo que te apetece es de salirte para hacer algo más sencillo, o sea, menos, ¿no? Como terapeuta, cuando me viene la gente con un problema grave, pero que no ha empezado todavía a medicarse, es mucho más fácil. Ayer, por correcto. ejemplo, con un chico, ¿no?, que está tomando un homeoprazol para el tema de los reflujos y tal, le dije, claro, ahora te encuentras mejor, pero a que empieces a dejar el medicamento, cuidado, porque te volverás a encontrar mal. O sea, tienes que volver a hacer el trabajo para recuperar lo que el medicamento está tapando, ¿sí? Porque a la que dejas de tomártelo, va a volver el síntoma. Entonces, ese trabajo que has hecho lo vas a tener que repetir en las distintas fases de retirar, ¿no?, la cantidad de medicamento que estás tomando. O sea, en cambio, si te vienen con el mismo problema, pero sin medicamento, una vez has hecho el trabajo y tu cuerpo se ha recuperado, ya no tienes que pasar la fase de desintoxicación de ese medicamento, ¿no? Entonces, realmente la salud es algo, ese es el mensaje que siempre quiero transmitir, que es algo sencillo, que es algo simple, ¿no? Que cuando tenemos fiebre, la gente te pasará, es que tengo fiebre, es que tengo, ¿qué hago? Quédate en la cama, duerme, toma sopitas, que alguien te haga mimitos, ¿no? Eso es un gran recuperador de la mayoría Totalmente. de síntomas. Sí. Totalmente, escuchar al cuerpo, porque en verdad lo que nos han enseñado y a lo que nos han adoctrinado y en lo que hemos sido condicionados es en silenciar los síntomas del cuerpo. Que esto es una cosa que a mí Exacto. me ha llamado siempre muchísimo la atención en el ejercicio de mi profesión. Yo soy médico de atención primaria como Enrique, entonces es que he conectado un montón con muchas experiencias que él cuenta porque las he vivido en la consulta, no tanto con algunas, por ejemplo, como las que cuenta el VIH, porque a mí ya me pilló cuando ya estaba en la fase crónica, ya se consideraba Ujú, una infección crónica y había otro ujú. tipo de tratamientos, pero en muchos otros aspectos sí. Y estamos acostumbrados a, oye, que como tengo migrañas, oye, que como tengo gastritis, oye, que pues vengo a que me des algo que le ponga silencio a este síntoma que me incomoda para yo seguir con mi ritmo de vida, porque si no, claro, pues no puedo funcionar como yo quiero. Y debería de ser a la inversa, deberíamos de escuchar el cuerpo y decir, oye, ¿qué pasa? Si yo no he nacido con esto, porque somos salud en estado natural, Ujú. o al menos así se debería de ser, si desde que abrimos los ojos no nos estuvieran metiendo química por todos los lados, y luego, evidentemente, esa química se introduce en nuestros genes y se transmite, de ahí que cada vez Química haya y miedo. y miedo, exacto, química y miedo que también se mete en el gen. Entonces, de ahí que luego, pues, enfermedades raras, población joven estéril y un montón de cosas, ¿no? Que son, pues, de aquellas tierras estos lodos, ¿no? Entonces, al final, llegar y decirle a la persona, no, no, a ver, si es que esto es un aviso que te está dando tu cuerpo. Yo recuerdo en consulta, iba siempre con retraso, porque yo me sentaba con la persona y le decía, pero vamos a ver, ¿cuánto hace que tienes estos síntomas de reflujo, por ejemplo? Pues 3 semanas, 5 semanas, 2 meses, ¿vale? ¿Qué has hecho en esos 2 meses? ¿O cómo ha sido tu vida los meses anteriores que ya el cuerpo hace 2 meses que dijo, no puedo más? Como sigas así, vamos a reventar por algún lado y te voy a mandar un síntoma que te incapacite, que te incomode,
para llamar tu atención y que cambies tus hábitos. No, 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 le ponemos un parche, lo silenciamos y así luego, pues dentro de X meses tendremos una úlcera o podremos desarrollar un cáncer gástrico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el origen del daño no se ha solucionado silenciando el síntoma. Exacto, Lo que he permitido es exacto. yo poder seguir con mi estilo de vida. Y como no he cambiado el estilo de vida, la epigenética sigue avanzando y sigue generando cada vez una enfermedad mayor. Y luego, qué Ujú. mala suerte, he tenido cáncer y me pongo a buscar antecedentes familiares de cáncer, como si solo importase la genética. Y no me paro a pensar si a lo mejor el cáncer me lo han diagnosticado con 40 años, si es que llevo 40 años alimentándome, llevando un estilo de vida que me lleva directo hacia el cáncer. Ujú. Claro, pero Entonces, es que incluso en bebés, ¿no? Porque hay gente que todo, dice, pero todo, bueno, entonces, ¿qué claro. pasa en los bebés? Claro, es que los bebés igual ya vienen se han gestado en un ambiente que no ha sido propicio para que se desarrollara todo correctamente, ¿no? Y ese es el Exacto. problema, que ese tipo de enfermedades que antes eran poco comunes, cada vez son más comunes y cada vez empiezan antes, ¿no? Mm. Porque cada vez el ambiente, el terreno donde se está desarrollando la persona está más contaminado de una forma física y de una forma emocional. Y bueno, es que por eso te digo, ¿no? No es solo el medicamento, sino el miedo que te está metiendo Todo. desde el principio, ¿no? Al Porque final el miedo cuántas... es muy potente Mm, porque al final la mente crea al cuerpo. Entonces es sí, sí, tan potente la mente que si yo empiezo a creerme que tengo una infección o que tengo una enfermedad o que mi cuerpo la manifiesta. Y la manifiesta y claro. la puede crear de verdad y puede hacer que haya células que hayan malignizado solo por una idea. Y esto entiendo Ujú, que es muy difícil de aceptar para la gente porque nos han educado separando ujú, la mente por un lado y de hecho no le hagamos mucho caso y por otro lado el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo empieza por lo visto de cuello para abajo. Entonces, claro, ahí te cuesta mucho que la gente comprenda que un pensamiento puede generar una enfermedad real que puede terminar matando a la persona. Y esto no es una exageración. Y luego, en no. cuanto al tema de la iatrogenia, ha habido algunos casos un poco gordos, por decirlo de alguna manera, que no han podido ocultarse, como por ejemplo el tema de la talidomida a lo largo de la historia, para los que la industria farmacéutica no se ha responsabilizado, a pesar de haber quedado más que demostrado que las malformaciones fetales asociadas a las personas que consumieron talidomida cuando luego quisieron ser padres, madres, estaban en relación directa y eran origen de eso, ¿no? Entonces, los Ujú, problemas de concepción, de abortos, de esterilidad, enfermedades raras con las que nacen los bebés tienen origen en la química que han recibido los padres, los abuelos y los bisabuelos de esa persona, de esa criatura, de ese bebé que nace, ¿no? Y esta sí, sí. relación en la realidad actual está muy cortada. Hay como Ujú. si de entre generación y generación, sí, tu madre y tu padre te transmiten genes, pero ya luego todo lo que te pase es circunstancial, ¿no? Se debe al entorno, a tu mala suerte, alguna cosa a lo mejor sí que es genética, pero si no, pues una enfermedad rara, una infección nueva, y esto es algo solo tuyo, nada tiene que ver con lo anterior, no te vayas a rascar y a investigar por ahí, ¿no? Ujú. Bueno, precisamente es eso, ¿no? Que en medicina no se estudia el origen de las enfermedades y en biología no se estudia la conexión entre patógenos y enfermedades, ¿no? Que es quizás lo que debería ser nuestro campo de estudio. Yo le he Mm. preguntado a muchos biólogos que me dicen, pues por supuesto que este virus provoca esa enfermedad, ¿vale? Cuéntame el mecanismo biológico que hace que ese virus y te empiezan a divagar con tonterías que dices, pero te das cuenta que lo que me estás diciendo no es ninguna justificación de que eso, sino simplemente es una historia de un virus que se replica en una célula, ya, pero ¿cómo llega a provocar esta enfermedad concreta Mm. y no otra? Solo Correcto. porque si todos los virus tienen el mismo mecanismo de infección celular, según nos lo contaron, ¿no? Tendríamos En que la haber dejado de universidad, existir, ya no existirían los seres claro. humanos hace muchos años. Entonces, exacto, ¿no? Y además es que eso no es una explicación, No. eso es un, no sé, Es un un cuento que parchecito nos para salir contaron. del paso, para salir del paso. Tienes 20 años, 20 y pocos cuando estás estudiando, al final tienes una presión familiar, social y tal para terminar eso, pasas por la clase, lo haces, luego lo que quieres, o en mi caso era irme de excursión, otros se quieren ir de fiesta y simplemente estás pasando exámenes, ¿no? Correcto. Luego, pues algunos entran ya en su trabajo y siguen con la misma mecánica, otros dejamos, en mi caso, ¿no? Dejé la carrera ahí como aparcada porque había algo ahí que no me conectaba y luego me ha vuelto, ¿no? Me ha vuelto como toda esta información de decir, madre mía, yo ya era, como estudiante era bastante crítica, ¿no? Algunas asignaturas me costó aprobarlas porque tenían los profes un poco fritos, ¿no? Mm. Claro, yo, por ejemplo, el tema de la metástasis. ¿Cómo puede viajar una célula de un órgano por el cuerpo, llegar a otro órgano
Y cuando me dices que una célula por epigenética ya no puede volver atrás y convertirse en otra cosa, ¿cómo se convierte en otro? Es que, no, pero bueno, esto es así porque de alguna forma tonta me tienes que explicar esto, ¿no? Claro. Sí, sí. Es Pero como no me lo cuando has los niños, demostrado. como cuando los niños pequeños, yo como madre, empiezan, mamá, ¿y por qué esto? Y le das la primera explicación, ¿y por qué no? Ya, pero ¿y por qué tal? Y le das la segunda, y cuando ya tú misma no Te encuentras más agotas, explicación, le dices, pues porque sí y porque punto. Es sí, así y porque ya. lo digo yo. Claro, entonces, Sí. claro, pues es esa especie de golpe en la mesa que se ha dado para mantener todo esto, porque si no, evidentemente, cuando uno Claro. empieza con el y por qué y cómo y por qué y cómo, te terminas dando cuenta de que es que no hay nada de lo que nos están contando. Entonces, claro, Ajá. esa parte hay que protegerla, ¿no? Es un secreto que hay que controlar. Igual que, bueno, pues el tema de muchos otros tratamientos que se suministran al cuerpo sabiendo que van a arrasar con absolutamente todo lo que haya, bueno y malo, Mm, entre comillas, y aún así, pues nos sometemos voluntariamente claro. a ello. De hecho, yo he tenido experiencias con pacientes en los que les he hecho una terapia que no incluía la farmacología química en consulta y se han ido con la sensación de una mala atención porque no se han llevado el papelito de la receta como cierre, ¿no? Claro. Y eso no, Ujú. no me has dado lo que yo quería porque yo pues vengo como el que va al mercado, pues yo vengo a por mi dosis de Claro. este fármaco, este. Y cuando además un paciente lleva crónicamente consumiendo X medicación y ha llegado a mí, en mi caso, y le he dicho, oye, yo creo que esto no lo necesitas, vamos a empezar a quitarlo, vamos a hacer una deshabituación, vamos a ir bajando dosis, y ha habido una resistencia brutal porque lo que tú dices, las palabras, las 5 letras que más aterrorizan a la población es ese miedo sobre el que está sentado absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, me lo vas a quitar y me van a volver los síntomas y el dolor y voy a empeorar y al final, pues la Ujú. persona prefiere seguir enfermando a causa de esa iatrogenia que empezar a tomar responsabilidad de su vida y hacer los cambios que correspondan, ¿no? Para eso. Y de a colación de virus, y ya yo creo que vamos cerrando, que ya nos llegamos a la Sí, hora, me gusta sí. mucho lo que menciona Enrique en el vídeo del hecho de que si no llega a ser por la existencia del microscopio electrónico, no se habrían descubierto los virus y por tanto llevaríamos conviviendo con ellos un montón de tiempo y no se les habría podido haber hecho culpables del origen de absolutamente nada porque no sabríamos que están ahí. Que yo tenga Ujú. un aparato que me permite visualizar un microorganismo no hace que ese microorganismo sea nuevo y por supuesto no justifica que sea el responsable de absolutamente nada, porque hasta que yo he sido capaz de verlo, existir existía. Durante miles Exacto, de años ha estado ahí y no ha exacto. generado estas cosas. Sin embargo, desde Y que tú es lo que ves, además, es el mm, causante. y además ninguna de las medicinas ancestrales que se dedicaban a observar la realidad para dar explicaciones, ninguna llegó a la conclusión de que algo se transmitía por contagio, ¿no? Entonces, la observación de la naturaleza no llega a esas conclusiones, pero les vino muy bien, como tú dices. Les vino muy bien para el montaje de todo esto. Yo recuerdo, a la gente le quiero recordar, 37 billones de células, 39 billones de bacterias. Así estamos formados, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Siempre se dice que el cuerpo es perfecto, ¿no? Y está diseñado, si no se lo impedimos, para autosanar, autorregenerarse, para ir continuamente manteniendo ese estado de equilibrio y nos creemos que hay entes externos, como si fuesen monstruos agazapados detrás de los árboles, esperando a que pasemos para, ¡pum!, atacarnos e introducirse en nosotros. Yo creo que hay que empezar un poco a despertar de esta realidad y a realmente analizar cuánto de fábula hay en lo que nos han contado y de qué manera podemos conocer y descubrir otras opciones y sobre todo participar de ellas. Porque ya no es Ujú. solo leer y encontrar información, sino también poner en práctica esa vía que se ha abierto de pensamiento, experimentar, bueno, ¿y qué pasa si la siguiente vez que me pase esto me pongo a meditar en vez de recurrir al ansiolítico, por poner un ejemplo, Ujú. o me voy a darme un paseo por la naturaleza, o qué pasa si me apunto a un grupo de yoga, o qué pasa si me hago una terapia de lo que sea? Entonces, vamos a recuperar esa fase de investigación, esa fase de conocimiento en la que vivía antes el ser humano y que ahora ha sido totalmente anulada para simplemente descargar información como si fuésemos robots y que se incluya el programa que quieren que nosotros vayamos reproduciendo y simplemente hacerlo y ya está, ¿no? Bueno, pues eso, que para cerrar invitamos a todo el mundo que lo compre, lo estoy poniendo del revés,
Editorial Kawak, entonces está en Amazon, pero por favor, comprarlo directamente en la editorial y además Eso es. podréis echar kawak.org, es la página, podréis echar Yo un he puesto vistazo el que hay enlace, muchísimos y tú más libros. también, ¿eh? Que nos Vale, vayan a sí, nuestras stories, que tenemos el enlace sí, pero directo. si alguien lo ve que ya han pasado días, ¿no? Kawak.org y podéis ver otros vídeos muy interesantes para seguir profundizando. Correcto. Y eso. Y os esperamos porque, a ver, del libro se puede hablar de muchas cosas más, pero la idea es no destripar aquí todo y no hacer un mega spoiler. Hemos cogido aquí lo más selecto, un poco lo que nos ha llamado más la atención, lo que puede impactar más, pero hay muchísimas cosas súper impactantes. Ya os digo que Sí, esto es como el emoticono que le explota la cabeza, pues así, según empiezas a leer y hasta que cierras el libro, vives en ese momento, ¿no? Pero sobre todo es una invitación al libre pensamiento, ¿no? Así que a por ello. sí. Esperamos que os haya gustado, como siempre, Marina, pues maravilla absoluta, yo disfruto de esto una barbaridad. Y bueno, pues el mes que viene volveremos con otro directo, que ya sabéis que nosotras nos conectamos una vez al mes, con algo seguro Sí. también súper interesante. Y os invitamos a que mañana, que no se os olvide, por favor, la entrevista, el conjunto de Tweets. entrevistas, de 3, 4 entrevistas que empieza Sí, Marina en Twitch, muy, muy interesante acerca de todo lo que hemos hablado, pero sobre sí. todo la parte esta pues que hemos estado viviendo, ¿no? En estos días y vamos Biólogos a, por la verdad, eso es, biólogos por la verdad y vamos a el Tweets. aprovechar eso. Así que nada, también tiene canal de Telegram, así que si queréis estar súper al día de todo eso, seguidla y apuntaos que en su link de su bio tiene el acceso y todos mañana a Twitch a empezar a aprender acerca de esta opción. Muchísimas gracias, preciosa, que tengas un súper día. Gracias a ti. Un Gracias. besazo. Chao. Chao. Chao.